Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video vamos a aprender cómo controlar las entradas y salidas correctamente de los microcontroladores ARM. Normalmente en los microcontroladores se les nombra como GPO a las entradas y salidas. Entonces, GPO significa entrada-salida de propósito general, y nos dice que es un pin genérico cuyo comportamiento puede ser programado por el usuario en tiempo de ejecución. Dichos puertos GPO tienen las siguientes características: estados de salida push-pull, open-drain, más resistencia pull o down, analógico, estados de entrada flotante, pull-up, pull-down, analógica, velocidad de lectura, escritura seleccionable, bloqueo de GPO, selección de funciones alternativas. Y aquí es importante esto, los pines son tolerantes a 3.3 volts. Casi todos los GPO de la serie STM32 pueden ser configurados como fuente de interrupción externa. Aquí se muestra más a detalle cómo es la estructura interna de un GPO en un microcontrolador ARM. En el recuadro azul se muestran las posibles configuraciones de entrada, en el recuadro rojo se muestran las posibles configuraciones de salida, y en el recuadro verde se muestran las posibles configuraciones para las resistencias de pull, ya sea pull down o pull up. Cuando el GPO se configura como entrada digital, la entrada Schmitt Trigger es activada. Las resistencias de pull up y pull down están disponibles para ser activadas. El dato presente en el puerto puede ser leído y muestrado tan rápido como la velocidad del puerto sea configurada. Normalmente se configura como baja velocidad, pero también se puede configurar como alta velocidad si así lo desean. Cuando el GPO se configura como salida digital, el buffer de salida es habilitado y en este caso se podrá configurar en dos posibles modos de salida: Open Drain y Push Pull. Cuando se configura en modo Open Drain quedará en colector abierto, es decir, que se tendrá que referenciar el voltaje externo. Cabe mencionar que en este modo el voltaje puede ser diferente a 3.3 volts, puede ser más bajo o más alto, debido a que el pin que es configurado como Open Drain queda en colector abierto. Este modo casi no se utiliza, pero en algunos casos puede ser necesario. En el modo Push Pull es diferente, en este modo como tal podrá tener los estados alto y bajo, aquí ya no queda en colector abierto como en el modo Open Drain. En este modo Push Pull, el voltaje de salida del pin siempre será de 3.3 volts. Normalmente siempre se trabaja en el modo Push Pull y es como lo haremos a lo largo de este curso, pero solo en esta ocasión también probaremos el modo Open Drain. También cuando el GPO es configurado como salida, se podrá leer el último valor escrito en el mismo, ya que la entrada Schmitt Trigger es activada, y de igual forma como en las entradas, el dato presente en el puerto puede ser leído y es muestreado tan rápido como la velocidad del puerto sea configurada. Como ya les mencioné, normalmente se configura como baja velocidad, pero también se puede configurar como alta velocidad si así lo desean. Esto es para el caso de las salidas. Cuando el GPO se configura como entrada analógica, el buffer de salida es deshabilitado, la entrada Schmitt Trigger es desactivada y se coloca un valor de 0 a la salida. Las resistencias de pull up o pull down están deshabilitadas, y algo importante que debemos tomar en cuenta es que en configuración analógica el GPO no es tolerante a 5 volts. El voltaje máximo soportado es de 3.3 volts. Recordemos que los microcontroladores ARM normalmente trabajan a 3.3 volts, así que hay que considerar eso para no dañar los pines. Ahora vamos a analizar las funciones para el control de las entradas y salidas de los microcontroladores ARM, utilizando las librerías HAL, que vienen integradas en el STM32 Cube ID. La función HAL GPO Write Pin se utiliza para colocar en estado alto o bajo el pin correspondiente. Esta función tiene tres parámetros. El primer parámetro es el puerto. En el microcontrolador STM32F113C8T6 tiene tres puertos, puede ser puerto A, B o C. El segundo parámetro es el pin del puerto y el tercer parámetro es el estado lógico, puede ser 1 o 0. Para esto se utilizan estas constantes. GPO Pin Set es para un estado lógico alto, GPO Pin Reset es para un estado lógico bajo, y aquí se muestran dos ejemplos. Cualquiera de estas dos formas son válidas para colocarlas en el código. La función HAL GPO Toggle Pin lo que hace es negar el último estado del GPO, es decir, si el último estado del GPO fue 0, ahora será 1, y si el último estado del GPO fue 1, ahora será 0. Esta función tiene dos parámetros. El primer parámetro es el puerto y el segundo parámetro es el pin del puerto. Y aquí se muestran dos ejemplos. Cualquiera de estas dos formas son válidas para colocarlas en el código. La función HAL GPO Read Pin se utiliza para leer entradas digitales. Esta función puede retornar dos valores, 1 o 0, alto o bajo. Esta función tiene dos parámetros. El primer parámetro es el puerto y el segundo parámetro es el pin del puerto.
y aquí se muestran dos ejemplos. Cualquiera de estas dos formas son válidas para colocarlas en el código. Recordemos que internamente tienen resistencias de pull up y pull down. Aquí ya no será necesario conectar dicha resistencia externamente como lo hacíamos anteriormente con los PICs y ABR. Cuando es pull up, la resistencia quedará conectada internamente a VCC, y cuando se conecta en pull down, la resistencia quedará conectada internamente a GND. Estas son las conexiones que vamos a realizar en físico para probar las entradas y salidas del microcontrolador STM32F113C8T6. Para el caso de las salidas, una de ellas será configurada en modo push-pull y la otra en modo open drain. Y en el caso de las entradas, en una de ellas se va a configurar con resistencia pull-up y la otra en pull-down. Así que ahora vamos a proceder a crear nuestro proyecto con el STM32Cube ID. Vamos a proceder a crear nuestro proyecto siguiendo los pasos que vimos en anteriores videos. Así que primero hay que ver el video número 2 de este curso para continuar con este video y les quede más claro. Entonces procedemos a crear el proyecto. Le pondré por nombre entradas salidas. Esperamos a que termine de crear el proyecto. Si recordamos, lo primero que siempre debemos hacer es configurar el reloj para la máxima frecuencia del microcontrolador, en este caso 72 MHz. Lo configuramos a esa frecuencia. Ahora configuramos los pines PB0 y PB1 como entradas. También configuramos los pines PB12 y PB13, pero en este caso serán salidas. Vamos a la sección System Core y damos clic en GPIO. Aquí vamos a configurar las resistencias de pull de las entradas. En el caso de las salidas dejamos el PB12 en modo push-pull, todo lo demás lo dejamos como está. Para el PB13 cambiamos el modo a Open Drain. Y como estado inicial estará en High. Como les mencioné, solo por esta ocasión probaremos el modo Open Drain. Para el resto de videos de este curso utilizaremos el modo Push-Pull para las salidas. Ahora, en el caso de las entradas, habilitamos la resistencia Pull-Down para el PB0. Y habilitamos la resistencia Pull-Up para el PB1. Listo, ya hemos configurado los pines que vamos a utilizar como entradas y salidas. Recordemos que en esta parte siempre debemos habilitar esta opción. Ahora guardamos todo para que comience a configurar el código. Esperamos a que termine el proceso. Como ya les he mencionado en videos anteriores, pueden eliminar los comentarios que genera si así lo desean. En mi caso sí lo voy a hacer, voy a eliminar únicamente los comentarios para que el código se vea estético. Listo, ahora vamos al programa principal y en el bucle infinito vamos a colocar las funciones para leer las entradas y las funciones para controlar las salidas. Primero leemos el estado de la entrada PB0. Utilizamos la función HAL-GPIO-READ-PIN. Colocamos el puerto y el pin. El valor que retorna esta función se almacena en esta variable. Lo mismo para la entrada PB1. Ahora hacemos una comparación de la primera entrada. Si está en 1, o sea si se presiona el pulsador, se va a encender el LED que está conectado en PB12. Utilizamos la función HAL-GPIO-WritePin. Colocamos el puerto, colocamos el pin y el estado. En este caso, cuando se presiona el pulsador, se colocará en alto este pin. Si el pulsador que está conectado en PB0 no está presionado, entonces el LED estará apagado. Hacemos lo mismo con la entrada PB1, pero ahora como esta entrada tiene habilitada la resistencia en pull-up, cuando se presiona el pulsador enviará un estado bajo. Ahora como la salida PB13 está en modo Open Drain, el estado para activar esta salida será estado bajo. De lo contrario, si el pulsador que está conectado en PB1 no está presionado, entonces el LED estará apagado. Y listo, ya tenemos todo nuestro código. Damos en compilar. Vemos que no generó ningún error. Ahora vamos a proceder a cargar nuestro código en el microcontrolador. Recuerden que hay un video en específico donde les muestro cómo configurar el STM32Cube ID para grabar directamente los códigos al microcontrolador y qué pasos deben seguir. Es el video anterior, el número 4 de este curso. Procedo a subir el código en el microcontrolador. Y listo, ya lo grabó correctamente. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Primero presiono el primer pulsador que está conectado en PB0. Vemos que enciende y apaga el LED que está conectado en PB12. Ahora presiono el pulsador que está conectado en PB1.
y vemos que también enciende y apaga el LED que está conectado en PB13. Ya hemos visto cómo configurar y utilizar correctamente los puertos GPIO del microcontrolador STM32F103C8T6. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.